Volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política. Cambiamos la torna, cambiamos el tema y vamos a incrementar este tema que también íbamos a tratarlo. Los últimos resultados en ese referéndum que se celebraba en Grecia. ¿En qué va a afectar a España o en qué va a afectar a la Comunidad Europea? ¿Qué opinión tienen ustedes de ese referéndum? Yo la verdad que lo de Grecia no termino de entenderlo y entre más datos leo, menos lo termino de entender. Esto es como, no sé, a veces como alguien que se compra un coche, ¿no? Le compran el coche, o alguien le compra un coche, lo engaña, le venden el coche el doble de caro de lo que valía el coche, y encima le gestionan el crédito, y si no pagas, pues, bueno, no sé hasta qué punto es lícito pagar un crédito en donde te han engañado. Los mismos que después te dan el crédito, por cierto. Yo no he entendido tampoco el referéndum, no he entendido por qué hizo el referéndum Tsipras, no entiendo, políticamente no entiendo para qué lo hizo, entiendo que los ciudadanos tenían que opinar, entiendo que los ciudadanos tienen que opinar, pero no termino de entender cuál fue la motivación política exacta de esto, porque hace un par de horas acaban de pedir el tercer rescate, entonces no entiendo que los ciudadanos hayan votado no a las medidas de austeridad y hayan pedido un rescate ya con medidas de austeridad muy fuertes, que se van a modificar las pensiones, incluso las demandas que ellos hacían, que era querían volver negociar la deuda para poder pagarla más, o sea, en menores cantidades a más tiempo para poder quitar esa presión económica que tenían en el país, pues eso también lo dejan aparcado hasta otoño. Entonces no entiendo para qué le preguntó a los ciudadanos para después hacer lo contrario que han decidido los ciudadanos. Un poco extraño, un poco extraño. Y antes que Pepe me diga que todo el mundo debemos pagar lo que debemos, cierto es así, yo quisiera dar un dato, ¿no? Gran parte de la deuda que tiene Grecia es por el tema armamentístico que ha tenido desde el año 93, creo, el ministro que tuvo. Bueno, por poner un dato, compraron 4 submarinos. Los submarinos, esa empresa alemana, por cierto, los vendía a mitad de precio a Turquía y a ellos se lo vendía al doble. O sea, un poco extraño, o sea, y se sentaban directamente con el ministro. Y estamos hablando, 4 submarinos costaron 2.000 millones de euros. Pero es que después, al año siguiente, repararon 3, la misma empresa de esta que le vendió los submarinos, le reparó 3 que tenía, se los puso al día, 900 millones de euros. Perdón, 900 millones de euros. Y así podíamos llegar hasta justo cuando estaban pidiendo el primero y el segundo rescate y seguían gastándose 2.000 millones, 1.000 millones en armamento. Y la señora Merkel permitía eso. O sea, es algo que me choca un poco porque digo, bueno, la señora Merkel sabe el armamento que se vende de su país y a qué país se vende, porque es obligación de tu país controlarlo. O sea, tú sabes que están vendiendo esas cantidades y por otro lado está dando dinero de los ciudadanos europeos y de sus ciudadanos alemanes para financiar eso. No para financiar las necesidades de los ciudadanos de Grecia, que las tenían y las siguen teniendo. No. Para que siguieran comprándole armamento a Alemania y siguiera subiendo su Producto Interior Bruto. Entonces, ¿hasta qué punto pagar esa deuda es moralmente aceptable? Pues a mí no me lo parece mucho. O sea, el mismo que ahora me está exigiendo que yo termine de asfixiar a mis ciudadanos, que están pasándolo muy mal en Grecia, era el mismo que permitía que se vendieran armamentos que no creo que sirviera para comerse creo que está bastante amargo un submarino para comérselo. Y estuvieron haciéndolo así durante más de 20 años. Y fue la gran parte de esta deuda es ahí. Entonces, yo creo que tiene que haber un entendimiento y una flexibilización. Y sobre todo, Europa tiene que cambiar el chip que tiene, que es un chip solo económico, y tiene que tener un poco en cuenta a los ciudadanos. Porque entramos a una comunidad económica europea que parece que lo único que hace es sacarnos del bolsillo. Pero no de ahora, de siempre. O sea, a vendernos sus productos. Nosotros no sabemos qué producto vendemos nosotros, será el sol y playa, debe ser. Pero que cuando hemos estado fastidiados, nos han pedido dinero a cambio de que todavía lo pasemos peor los ciudadanos. Entonces no termino de entender muy bien la crisis griega. La entiendo en el sentido, digo, bueno, ¿qué ha hecho este hombre? ¿Para qué pidió esto si después hace completamente lo contrario? Don José Suárez. Bueno, yo ahora Gregorio va a decir lo que yo quiera, no lo que me han dicho que diga, ¿sabes? Porque parece ser que yo aquí vengo a decir lo mismo, tú no. Tú no tienes el mismo CD también de lo mismo. Pero no voy a entrar en esas discusiones que son banales a los espectadores, a las personas que nos están viendo, ese es lo menos que les importa.
Entonces tú eres Lo un dijiste disque, tú. un disque de lo No, tuyo. tú eres un pendrive. Un disque de lo tuyo que es más viejo todavía. Bien. Dando por bueno prácticamente lo que ha dicho Domingo, también tiene 1.600 tanques de guerra. Un país que tiene 15 millones de habitantes aproximadamente. Dando por bueno todo eso, y es verdad que, claro, la deuda a España le debe 26.000 millones de euros. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Que no los pague ahora, ¿por qué? Porque la deuda no es buena. Hombre, que en el año 2010 se le dejaron 10.244 millones de euros. Luego también este gobierno, porque está en el club, y yo no digo que antes no debiesen quedárselo igual que ahora. Hombre, como que no la van a tener que, tienen que pagarla, que la estamos pagando con los impuestos nuestros y con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo, ¿por qué no? Pero yo sí quería decir que estos dirigentes griegos, no los griegos, porque a veces aquí también yo veo a veces los medios, no, los griegos, no sé qué, no. Los dirigentes, estos dirigentes que tienen que llevarán al país a la ruina, digan lo que digan, lo llevarán a la ruina, porque hay que tener en cuenta que hasta en diciembre estaba creciendo Grecia un 2,5 del PIB y resulta que ahora está en decrecimiento. Decía que estos dirigentes griegos han demostrado que son unos trileros, pero unos trileros lo han demostrado en todas sus negociaciones. Y además, pero también en la convocatoria de un referendo que va en contra de la Constitución, que además que no es vinculante, como decía, este referendo o simulacro de referendo, y además que han utilizado, y que no ha sido neutral por la parte del Estado, no del gobierno, del Estado, no han sido neutrales porque han utilizado todos los mecanismos del Estado para decir lo que ellos querían que dijese los ciudadanos, para ellos sacar cabeza por encima. Yo, lógicamente, tengo que respetar lo que han votado los ciudadanos griegos, estaría bueno, pero han sido manipulados. Eso es evidente, que han sido manipulados, y todavía veo como al señor Pablo Iglesias, que decía el domingo por la noche, en Grecia ha ganado la democracia. Estos son los demócratas verdaderos. Ha ganado la democracia porque votaron lo que ellos querían para salvar un poco a sus amiguitos de Grecia. Por eso ha ganado la democracia. O sea, que la democracia está de un lado, del lado que a ellos les importa. Bueno, de todas maneras, a Grecia se le hizo una quita de 130.000 millones de euros ya. Y ahora quieren otra quita. Claro, si quieren otra quita, ¿qué va a decir Portugal? ¿Qué va a decir Irlanda? ¿Qué va a decir Italia? ¿Y qué vamos a decir nosotros? Que nos deben también 26.000 millones, una quita. Hombre, pues ya está bien. Y lógicamente en Grecia ha habido un descontrol terrible. Los sueldos, un sueldo de un funcionario público estaba en 77.000 euros al año. Hasta hace muy poco tiempo, hasta el año pasado. Cuando en Alemania, por ejemplo, está en 45.000 y en España mucho menos, porque la renta per cápita es mucho más baja. Por lo tanto, algo tendrán que hacer. Que es verdad que están pasándolo mal y que es verdad que habrá que darle ayuda humanitaria. Oye, es lo que dijo la Merkel, que los puede gustar más o menos, que habrá que darle ayuda humanitaria a los ciudadanos griegos. Pero lo que no puede hacer es dejar que siga esa la bancarrota en cuanto a unos gastos militares que tienen. El 4,5 del PIB de Grecia es para el ejército, cuando en España es el 1,2, cuando en todos los países, o sea, rebasa con crece, cuando además pertenece a la OTAN, que no tiene esa necesidad de tener un gran ejército. Yo creo que estas cosas pues tendrán que arreglarse y lógicamente los harían mucho daño por parte de la Unión Europea tendrán que ceder, porque es malo que Grecia salga del euro, es malo para todos, a todos nos incumbe. Entonces, lógicamente, tendrá que ceder, pero ellos tendrán que hacer reformas, porque si no, no puede ser tampoco. No se le puede seguir dando dinero, es que no puede ser. El 83% de los españoles, según el CID, dice que no se le dé más dinero. El 87% de los alemanes dice que no puede seguir dándosele dinero. O sea, que la mayoría de los países dice que no, que ya está bien, que se controlen, que hagan reformas y que se sientan a negociar, pero con fundamento, no como han hecho hasta ahora. Hombre, es que ver ayer o antes de ayer, cuando vimos los negociadores, que lo único que llevaba era un folio, que precisamente el folio era del hotel donde estaba, y un bolígrafo a negociar. En la Unión Europea, ahí se ve el nivel y lo que estos señores quieren, ¿no? Y yo lo siento mucho por los griegos, pero de verdad que han decidido un gobierno que lo llevará a la ruina, como están ya, desgraciadamente. Don Gregorio.
vuelvo a felicitar a Pepe por no utilizar el argumentario del Partido Popular con respecto a Grecia, como bien dice él. Hombre, es que a mí me asombra que la deuda que tiene Grecia y la ruina que tiene Grecia no es precisamente de este nuevo gobierno. Este gobierno ha heredado la suma de errores continuos que ha tenido desde Papandreou, pasando por el PASOK y por toda la derecha que ha tenido, que nos engañó a Europa diciendo que tenía una economía saneada, toda historia, y las cuentas nos las engañaron y tenía un déficit descomunal. Y fue lo que le hicieron a Europa. Y Europa, yo no sé cómo se dejó engañar de esa manera, porque el Fondo Monetario Internacional reconoció, y así Juncker lo vio, no cuando Tsipras, sino antes, en que igual con Grecia la troika se había exacerbado en sus funciones. Había puesto de rodilla a un país que, aunque a ti no te guste, fíjate tú las contradicciones que tenemos como políticos, resulta que Grecia es un país democrático, es la cuna de la democracia, lo que nos ha enseñado sobre el sistema actual occidental que tenemos. Pepe, que tú me digas que no tiene derecho a hacer un referéndum precisamente el gobierno elegido democráticamente, si tiene todo el derecho del mundo. Otra cosa que yo me puedo cuestionar la pregunta, que la perdona Pepe, la garantía las hizo. Mira, es que vamos a ver, en este país, este gobierno, en el país de España, ha dicho que un referéndum es inconstitucional porque no permite que ninguna comunidad, y eso tenemos el caso de Cataluña. Si el Estado hubiese dicho, el gobierno del Partido Popular hubiese dicho que va a hacer un referéndum en España, hubiese estado apoyando hoy un referéndum, porque así se lo reconoce el derecho al gobierno en todo el territorio nacional. Y te recuerdo que Tsipras y su gobierno está respaldado por una mayoría clarísima en un parlamento elegido democráticamente. Y si él decidió hacer un referéndum porque creía que lo tenía que hacer, yo no soy nadie para cuestionar. Yo le puedo cuestionar la pregunta, una pregunta que hizo tan embarazosa o tan poco clara con respecto a lo que iban a decidir. No fue, ¿usted está de acuerdo en que sí o no? No fue así. Le puso una pregunta muy larga, encima le puso dos partes de la esto para que pudiera decidir, y en definitiva lo que le estaba diciendo es, tenemos que seguir permitiendo que la troika nos siga sometiendo, y la gente le dijo no. Y al final las diferencias que había, Pepe, que era un empate técnico, al final se decantó por el no en un elevado 60%, 60 y algo con respecto a otro. Es más, el gobierno de Tsipras, cuando ha ido ahora a la Unión Europea, ha conseguido la unión de la oposición para decirle que no lo pueden hacer, no pueden someter a un país como hicieron a esto. ¿Qué estamos pagando? Claro que sí, que nosotros le hemos prestado dinero, pero también nos has prestado dinero a nosotros. Nosotros te recuerdo que somos un país al cual nos prestaron dinero para rescatar a quién, la deuda privada. ¿Qué rescató Grecia de su deuda? No la pública. Grecia ha ido al rescate de la deuda privada. ¿Y sabe qué es lo más lamentable? Que toda esta gente que se arrogan ahora el derecho de Grecia, toda esta gente que dicen que defienden a Grecia hasta los raudales, no precisamente el pueblo griego ni su gobierno, sino los que tienen el poder en Grecia, se han llevado más de 30.000 millones de euros de los bancos griegos a otros bancos por lo del corralito. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Quién tiene ese dinero? ¿El pueblo griego? No, el pueblo griego que se ve sometido por los vaivenes. Primero, de una clase dirigente que los dejó abandonados, ciertamente invirtiendo más en defensa y en armamento que en darle de comer a su gente y en ordenar su sistema, el plan de pensiones que tiene, su sistema de pensiones, eso que te vas enterando de que se jubilaban a los 45 según qué enfermedad, que en España para jubilarte tienes que zarandear al comité tienes que estar casi muerto para que te den la invalidez o la incapacidad. Sin embargo, en Grecia tienen otro sistema y se ha permitido. Eso tiene que haberse reordenado de un principio y ahora lo quieren corregir. Pero te vuelvo a repetir que quien ha puesto de rodillas al pueblo griego no ha sido su gobierno. No ha sido su gobierno. Nosotros no hubiésemos... Mira, otro gallo nos hubiese cantado, y mira lo que te voy a decir como socialista. Otro gallo nos hubiese cantado, y tú no estarías aquí hablando de tu gobierno nacional, si Zapatero, cuando la troika le dijo hay que hacer esto, viene y en vez de modificar el artículo 135 como lo modificó, va al Parlamento y le dice, me obligan a esto, yo no estoy de acuerdo y convoco elecciones anticipadas, teniendo lo que hay que tener. Y ese fue el mayor error que se podía haber cometido, porque tenía que haber dicho a la ciudadanía que eso estaba pasando. Y lo único que le ha preguntado ahora al pueblo griego no es si quiere salir del euro, no, ni si se quiere salir de Europa, no, que los griegos quieren estar en Europa y quieren seguir en el euro. Lo que él ha dicho es que así no, vamos a negociar también. Es verdad, una lanza hacia la Unión Europea es que tenían al Varoufakis como ministro, que también es como es.
Y ahora tienen a otro que es como mediar mucho más. Y hay que llegar y mediar, y llegar a conectar. Pero Pepe, discúlpame, por mucha deuda que tú tengas, tú como persona, un banco no puede venir a ponerte de rodillas sí o sí. Eso no lo puede hacer porque no es digno. Y con el pueblo griego lo intentaron hacer, y tú tienes que oír tu historia. Que el gobierno de Cipras es muy populista, sí. Sí, pero yo he escuchado a miembros de tu partido ser muy populistas en la defensa de algunas cuestiones, y aquí lo tenemos, y aquí convivimos, y aquí estamos. No puede ser un referendo en Cataluña ilegal porque lo diga tu partido y digas claro, que el de Cipras, como gobierno que lo hace su país, no, está en su legítimo derecho de hacerlo. Porque la Constitución griega ni la sabes tú ni la sé yo. Y seguramente lo hizo porque tiene capacidad. Si no, la oposición se lo hubiese tumbado a través de un recurso constitucional en sus tribunales. Y no lo hicieron porque tenía capacidad para hacerlo. Tenemos llamada, vamos a dar paso primero de llamada de la noche. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Don Francisco Olivar y Contertulio, muy buenas noches. Don Ángel Melo, muy buenas noches. Perdone por el tiempo que llevo sin tal, pero motivos particulares me han obligado a otras cosas. Vamos a ver, Grecia. Grecia viene desde Carnopoulos. De los contertulios que están hablando, Alemania, España incluida, permitió a Grecia gastarse 1/4% del PIB en material bélico que no hacía falta para nada. Eso es, entre otras cosas, pero no voy a meterme a eso. Eso es muy largo de contar y el tiempo es corto. La ley Mordaza. Mire usted, yo estuve hace un mes en una boda donde la chica que se casaba es española, pero morena, con autorización fundamental, donde se celebraba esa boda, que era en una sala de fiesta. Y al término, pues claro, a uno se va fuera, se despide y tal. Y habíamos por allí pues 20 o 30 negritos y 4 blancos, yo qué sé. Y llega la policía. Es que la policía no sabe a través de la delegación del gobierno que esa boda se va a celebrar ahí y quién es. Y a mí me piden la documentación. Claro, entre todos los negritos que estaban ahí, de 40 eran 39 españoles, y de los 39 éramos 25 militares y policías. Entonces cuando llega la gente allí, ustedes dan documentación, ustedes, ya lo vamos a salir de una boda. Estamos saliendo de una boda. ¿Qué pasa? Que aquí hay 20 personas aquí en esta esquina para coger nuestros coches o ir al aparcamiento correspondiente. ¿Eso qué es? O sea, que yo no puedo ir a la boda de un señor que se va a casar con otro señor. ¿Por qué? Yo no puedo ir a una manifestación de algo que yo creo conveniente. ¿Sí? No se puede grabar a un policía. Pues gracias a las grabaciones, en Cataluña en concreto, hay 90 chanchas expulsadas del cuerpo por las grabaciones que han hecho otras personas y se las han presentado al juzgado. Se las han presentado al juzgado. Y me parece que las hemerotecas están ahí y las hemos visto. En comisarías, interiores, palos, a mansalva de estos señores con un uniforme. Eso es lo que van a prohibir ahora a grabar. Entonces que el chulo del barrio, porque tiene un uniforme, hacer lo que le da la gana. Porque el gobierno dice que esto no se puede grabar, como no se puede grabar. Y entonces, ¿cómo lo demuestro yo? Y si estoy yo solo, es la palabra de él contra la mía. Y corte, y vuelvo y repito, que el que habla, Ángel Melo Duque, es franquista. Don Ángel Melo, un placer nuevamente escucharlo. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Alberto Teixeira. Un cordial saludo desde aquí, desde el municipio de La Vega de San Mateo, de las Medianías. Un cordial saludo para este programa, Más que Política, y todos los que están ahí en esta tertulia. Un cordial saludo.
y mi participación comienza un poquito con sintetizar con unos textos de la famosa Ética y Justicia de Aristóteles. La razón por la cual el hombre es más que la abeja o cualquier animal precario, un animal social evidente. La naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano. El hombre es el único animal que tiene la palabra. La voz es el signo del dolor y el placer, y por eso la tiene también los demás animales, pues su naturaleza llega a tener sensación de dolor y de placer, significársela unos a otros, pero la palabra es para manifestarlo, conveniente y lo dañoso, lo justo y lo justo, y es exclusivo del hombre frente a los demás animales, es tener solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. Es evidente lo que caracteriza al ser humano. Y el otro tema es de Grecia. Esto es un problema de político, que gobiernos absolutamente enrocados y obcecados, como el gobierno de la señora Angela Merkel, el gobierno del señor Rajoy, se niega a aceptar y que tiene un gravísimo problema político, incapacidad de construir una unión política europea que aborde los problemas más de fondo de la construcción europea. Argumentaba un miembro de la Universidad de Alemania en filosofía que era un profesor que argumentaba cómo es posible que alguien se empeñe a exigir a otro que cumpla lo que es imposible. Es imposible que Grecia pueda hacer frente al pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional, al pago de los vencimientos que salen, se les han puesto encima de la mesa, cuando económicamente la economía griega ha experimentado una caída del Producto Nacional Bruto griego en los últimos 3 años como consecuencia del plan de austeridad y restricciones impuestos por la Unión Europea superior al 8%, es decir, que Grecia en este momento es un 8% más pobre que hace 3 años. El problema griego, desde luego, en este momento, la racionalidad y el sentido común están del lado griego y no del lado de la Unión Europea. Don Alberto Teixeira, muchas gracias por llamar y compartir este tiempo de debate. ¿Tenemos más llamadas? Pues damos paso a la siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Juan Diego. Don Juan Diego, dígame usted. Oye, don Francisco Olivares, me he quedado sorprendido con este hombre, con don Gregorio, que cada vez que oigo la tertulia con Pepe Suárez, yo no sé si se llevan mal, no se llevan mal, pero siempre atacando a la Pepe Suárez. Es decir, que ahí la tertulia se la lleva el señor don Gregorio, porque cosa que hable Pepe Suárez, a machacarlo. Oiga, yo creo que es una tertulia que estamos viendo mucha gente. Este hombre, para ser jefe de compra de Negrín, me parece que es un ministro de Justicia, ¿eh? Buenas noches, señor Olivares. Muchas gracias, don Juan Diego, por llamar y por participar. ¿Dónde tiene usted la palabra? Yo. Oye, Vamos a meter otra pieza en la mesa para que no se quede ya, porque nos queda ya unos 15 minutos de tiempo, ¿no? Más o menos, 12 minutos, bueno, 3 minutos para uno. Hacer también una valoración de la nueva toma de posición del nuevo presidente del gobierno de Canarias. Señor Clavijo. Señor Clavijo, bueno, hizo una declaración de intenciones. Es una persona joven, además, que lleva en política bastante tiempo. Hay que darle el beneficio de la duda y pensar que, aunque ese discurso de inicio es muy subgénero y puede terminar en cualquier sitio,
Hay que darle el beneficio de la duda y esperemos que haga una Canarias igual y que todos los canarios nos sintamos iguales dentro de esta autonomía. Es lo que espero. No puedo decir más porque creo que es nada más que una pequeña declaración de intenciones lo que ha hecho y creo que, bueno, que eso tiene que desarrollarse con trabajo. Hoy yo no sé si Pepe hoy ha estado más maniqueísta que otras veces, pero esto de buenos, malos, personas de bien, yo creo que las personas somos buenas y no nacemos malas ni buenas, sino son las acciones las que son malas y buenas, y en todos sitios se cuece nada. Sí me gustaría decir una cosa importante, ¿no? Con el tema de sobre todo lo de Grecia, que era lo último que estábamos hablando, y es que la avaricia es pecado también, Pepe. Y aquí creo que la Comunidad Económica Europea donde estamos viviendo está dirigida por avaros, por gente que adoran al dios dinero, no adoran a las personas. Y eso lo estamos viviendo. Han salido incluso ciudadanos que lo han dicho, que nosotros también hemos recibido, no sé si Gregorio también lo dijo, hemos recibido dinero de la Comunidad Económica Europea, pero no para salvar a las personas, sino para salvar esos que se llaman mercados, que no sabemos lo que son esas empresas, por ejemplo, como la que le vendía los submarinos a Grecia, que por cierto ha sido condenada por la justicia alemana, porque se dio dinero por debajo de la mesa a altos cargos y demás. Y yo en ningún momento, yo creo que las deudas hay que pagarlas, todas. Yo lo de las quitas no las entiendo, pero sí que me parece, yo recuerdo, a lo mejor lo recuerdas mejor que yo, Pepe, que antiguamente en los barrios estaba la tiendita de toda la vida, donde aquel pobre que no podía en aquel momento pagar, se le apuntaba en una libreta, tenía una libreta donde se apuntaban las cosas, y a lo mejor la libreta se terminaba de llenar, pero terminaba pagando. Y sin avaricia, sin querer enriquecerse de la desgracia ajena. Y esta es la Europa en la que estamos viviendo, en la que se quieren enriquecer una serie de señores de la desgracia ajena. Y Grecia, y España también ha sido utilizada, pero en Grecia está claramente como le han vendido algo que no necesitaban, o sea, que no necesitaban para sacar todo el dinero que puedan de ahí, y que van a tener que estar pagando, no los griegos de ahora, sino de las generaciones venideras. No sé. Bueno, yo puedo compartir contigo en parte lo que tú dices, pero esa persona que tú dices que iba a la tienda iba con humildad y no iba salido, como hemos visto a estas personas dirigentes griegos ir a negociar en ese plan. Pero bueno, como lo que íbamos, la pregunta de Paco era con respecto a la toma de posesión, que es mañana aquí en Las Palmas de Gran Canaria, el nuevo presidente de Canarias, que tendrá la ubicación en Las Palmas de Gran Canaria, la ubicación diríamos, el destino del presidente es ahora mismo aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, el estatuto es así. Sí, estatuto. Exacto. Yo quiero que le diga una cosa, yo creo que el señor don Fernando Clavijo es buena gente, yo no lo conozco personalmente, pero por sus actos y su forma de él creo que es buena gente. E incluso, fíjense usted, me atrevo a decir, podría ser hasta un buen presidente, pero desgraciadamente tiene un problema muy grande. Que aunque yo vi en su discurso algunas cosas que a lo mejor tenía que implementar y desarrollar un poco más, porque es muy fácil, como tú decías, un discurso un poco así, que no se desarrolle algo o se implemente algo de lo que dice, ¿no? Porque como se ve incluso lo de la ley del turismo, la ley del problema de los hoteles de 4 estrellas, ahí lo dejó. ¿Por qué? Porque el problema que yo decía no es él, el problema es que a ti, porque hay que decirlo, a ti es el que dirige, los que dirigen los dinosaurios, diríamos en términos figurativos, ¿no? O metafóricos, los que dirigen ese partido. Y el presidente será el presidente del gobierno, pero hay un partido detrás que lo sustenta y un partido que tiene, como todos sabemos, gente con un nivel muy importante de poder en Tenerife, que seguramente que va a tener que bajar un poco la cabeza y hacerle caso a estas cosas. Por lo tanto, yo, de momento, el discurso, como tú decías, es un discurso como casi todo, pero veo predisposición por su parte, al menos lo que ha dicho. Otra cosa es que se lleva a la práctica. Hasta que no se lleva a la práctica, nosotros no podemos saber, y entonces, pues nada, yo, pues eso.
Decirle que, y si no tengo tiempo luego, decir lo que decía este señor don Juan Diego, ¿no? Que es verdad que Gregorio tiene una obsesión con el Partido Popular y él cada vez que habla tiene que nombrar a tu partido, a tu partido, a tu partido. Todo lo que dice es tu partido, o sea, es una obsesión, pero bueno, oye, si él se divierte así, como es amigo mío, perfecto, que se divierta de Gregorio. Don Gregorio, para Lucía. Empiezo por el final. Creo que Juan Diego y Pepe tenían que hacerle caso a Alberto y leerse a Aristóteles sobre las capacidades de las personas del raciocinio y la palabra, porque aquí se confunde el léxico y la palabra con la vehemencia en la defensa. Yo no me atrevo a coger un teléfono para llamar y decir una cosa cuando tienes que tener argumentos. Y yo no tengo una obsesión con el Partido Popular. Te recuerdo que yo siempre actúo cuando tú siempre dices lo de, es que ustedes los del PSOE, y entonces me voy a la hemeroteca, y eso sí me voy a la hemeroteca para ver todas las veces en las que tú has intervenido, donde he estado yo, en la que tú comienzas y siempre hablas atacando, defendiéndote, atacando al Partido Socialista, lo haces tú siempre. Yo solamente defiendo la causa del Partido Socialista cuando la persona que tengo al lado utiliza la vehemencia que defiendo yo al Partido Socialista en su partido, pero sin conocimiento. Y no quiere decir ahora que tú no lo tengas. Lo que sí digo es que cuando se venga aquí, se venga con argumentos de por qué tu partido hace una cosa o hace otra. Y yo nunca, Juan Diego, nunca digo, hablo del Partido Popular para hacer una defensa o hacer una crítica al Partido Socialista. Hablo cuando el interlocutor o la interlocutora que viene a hablar conmigo utiliza lo que utiliza y las armas que utiliza y las palabras que utiliza y los fundamentos que utiliza. Solamente utilizo eso mismo, con mayor o menor criterio o con mayor o menor acierto, Pepe. Pero tú vienes aquí con los postulados de tu partido y yo evidentemente, que nunca lo hago una defensa del Partido Socialista hablando mal del Partido Popular y te digo, yo nunca hago eso, pero aquí sí ya se hace eso. Entonces me gustaría que tú o el señor Juan Diego viese la hemeroteca de cuando tú y yo hemos intervenido y que tú intervienes primero casi siempre y para que vea que dice lo del Partido Socialista, siempre lo saca. Pero en fin, hablemos de Clavijo. Tenemos la ley electoral que tenemos. Él va a tomar posesión en Las Palmas de Gran Canaria no porque él quiera, sino porque el Estatuto de Autonomía de Canarias dice que es compartida la capitalidad y somos cocapitalidad con Santa Cruz de Tenerife. Este año toca la presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, y la vicepresidencia en Santa Cruz de Tenerife. Pero eso es algo que dice el Estatuto, no porque él quiera más o yo quiera menos. Esto es así. Y él lo va a tomar aquí porque debe ser así, pues según el Estatuto. Ahora, el discurso. Yo el discurso, la parte que veo bien es la que le implementó pues esta Patricia Hernández con respecto a hacer una Canarias mucho más social. Pero tenemos un problema de base, y un problema de base que tenemos que corregir tanto los partidos del gobierno como de la oposición, que es la famosa ley electoral. Tenemos el gobierno que tenemos por una ley electoral que tenemos, porque si no, no sería este gobierno, probablemente. Probablemente, sobre todo porque no estamos ajustando al voto realmente a la elección directa, porque le recuerdo a usted, y lo hemos dicho aquí, que Ciudadanos con 53.000 votos se quedó sin representación en el Parlamento de Canarias y La Gomera tiene 3 diputados por La Gomera con 5.000 votos. O sea, esa es la deficiencia de nuestro sistema que hay que corregirlo. Pero como lo que estamos hablando del discurso del señor Clavijo, yo al señor Clavijo lo conozco de La Laguna y yo creo que es un hombre atípico dentro de los postulados de lo que llamamos la Santa Cruz Profunda o la Laguna Profunda. La Laguna la salvamos como ciudad porque ha sido como mucho más cosmopolita que Santa Cruz de Tenerife. De hecho, los laguneros aceptaban mucho más a los canariones cuando vivíamos en la universidad que lo de Santa Cruz de Tenerife. Y para mí tiene un discurso que a mí me gusta. Es un discurso... Es verdad que estamos más hacia la derecha, de acuerdo usted que ellos iban casi a gobernar con el Partido Popular y no con el Partido Socialista, pero las cuentas salieron mal y al final tiene que ser con el Partido Socialista. Y el discurso es para mí mucho más comedido ahora del que el que hizo Paulino en su principio. Más comedido. Pero como se suele decir, a la perrita la vemos andando, es como se va conociendo, es andando. Y en cuanto a la gente que ha llamado, cada uno defiende sus postulados con vehemencia, como esa historia. Yo he sido siempre así en la defensa de lo que yo creo, pero sí me he permitido el lujo de criticar en este plató, cuando creo que el Partido Socialista, y critiqué a Zapatero hoy mismo y la actitud que tuvo con respecto al artículo 75, y no se me caen los anillos. Yo no hago una defensa a ultranza de por sí, ni tampoco contra Pepe, ni tampoco contra el Partido Popular, pero la ley Mordaza no la hemos hecho nosotros. La ley Mordaza es una ley que está ahí y que cada uno tiene su postulado. Y no lo digo yo, vete a la hemeroteca y en cualquier medio verás cuando hablan de la ley Mordaza cómo la ponen, no como ley orgánica 4/2015 sobre la seguridad ciudadana, no, le ponen ley Mordaza. Y no lo he dicho yo.
Si el pacto que se ha llevado a cabo entre Coalición Canaria y el Partido Socialista para gobernar en estos próximos 4 años en el gobierno de Canarias hubiera sido el partido Coalición Canaria, Partido Popular, ¿hubiera importado lo de ATI? ¿Hubiera importado, perdón? ¿Lo de ATI? No. Hombre, igual, de la misma manera. Pero es que, vamos a ver, es que ¿quién dirige a Coalición Canaria? ¿A ti? Pero es que, bueno, los que queramos obviar eso, pues está clarísimo, Pero igual. siempre la ha dirigido. Pero mira, Siempre. discúlpame, meter una Siempre. puñita nada más, pero estás haciendo el discurso de Unidos por Gran Canaria, ¿eh? Te estás pareciendo mucho a Bravo, que es la defensa ultranza de Gran Canaria en contra de ATI. Pero vamos a Háblalo ver, de ATI. eso no es nuevo. Ya. Esto no es eso, nuevo, pero esto sabes no es que de el ahora. No, pero el discurso exacerbado contra Tenerife y ATI No, hace no. recientemente. Yo estoy hablando de contra Victoria. Tenerife y mucho menos. Además, ese discurso a mí me repugna, ¿sabes? Me repugna porque al final, ese discurso contra Tenerife me repugna. Es que Porque debe al ser final va, como yo digo, va a haber un momento en que vemos un coche de con matrícula de Tenerife y hasta le tiramos piedras. No, esas cosas tienen que ser mesuradas por parte de los políticos. Hay donde plantear esas diferencias, que parece ser que las hay contra la Gran Canaria, pero hay por donde plantearlas, se plantealas ahí, pero no las plantea de una manera la De todas sociedad. maneras, yo con todo el respeto, para que nadie me diga que voy contra tuya, Pepe, contra la gente que utiliza lo de ATI y eso, que yo creo que yo lo he utilizado en el pasado, y antes sí era claramente porque eran partidos diferentes, ahora solo es un partido. Y a lo mejor si vas a utilizar ese término, también tendrías que decir que aquí hay representantes de ATI, eso, porque al final son un partido, se llama Coalición Canaria, y que tendrá, como hay en muchos partidos, unas organizaciones que en un sitio son más fuertes que en las otras y que tienen más representación y tienen más fuerza a la hora de entender eso. Si lo que tú querías decir con lo de decir lo de ATI es que tiran para Tenerife, yo estoy de acuerdo contigo. Hombre, Y los datos están ahí. Pero ¿verdad? lo de que me digas que ATI ya no existe. Bueno, ATI ya no existe. Bueno. Se han fundido y al final el Tenerife tiene toda la fuerza. Pero es que aquí tenemos gente que está en Coalición Canaria que tiran más para Tenerife que los mismos de Santa Cruz. Que quiero decir, vamos a ver, que lo de ATI no vale. El problema es que aquí hay un gobierno que se ha estado centralizando en Tenerife. Y el poder político y económico se ha estado llevando a Tenerife. Y eso es lo que hay que intentar romper. Eso es lo que hay que intentar romper. La hegemonía de alguien o de algo en detrimento de otra, la hegemonía de Eso es lo que nos da. Ahora, lo de ATI, decir tal, bueno, si... No, pero hace otra legislatura pasada, no la anterior, y las anteriores, ¿quién ha gobernado Canarias? ¿Quiénes? ATI estaba ahí. y estaba claro. Don Domingo Riguala, don José Suárez, don Gregorio Vera, gracias a los tres por estar con nosotros y compartir este tiempo de debate. Gracias por compartir, pero también podemos decir que en defensa de quien tira para un lado, quien tira para otro, en defensa de Canarias, se ha presentado y ahora llegará a las próximas elecciones generales, donde se presentarán para el Senado y para el Parlamento. Y ahí hemos visto cómo se presenta por parte, cuando se hablaba de las formaciones nacionalistas para defender Canarias, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular alzaron la voz diciendo que iba en defensa, que ellos también en Canarias iban a defender Canarias, que nadie tendría que representar a Canarias por las siglas políticas que vemos, pero vemos que por parte de los partidos, como por ejemplo el que está gobernando ahora en España, el Partido Popular, recorta Canarias y no hemos visto hasta ahora ningún canario del Partido Popular alzar la voz y decirle no se puede permitir los recortes que están sufriendo la comunidad canaria y se está beneficiando otras comunidades, por lo cual este es el debate que vamos a tener sucesivamente en esta casa, en el cual contaré con esta mesa de debate y llamaremos también a Paco González para que le aclare lo del CD al señor José Suárez. Es falso lo que dijo Paco González. Gracias por estar con nosotros, lo dicho, gracias por estar con nosotros y a ustedes, por supuesto, de estar una noche más con nosotros en este debate, más que política, el debate político, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche en Riguroso y Directo. Ahora les dejamos con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.